Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un gusto saludar por aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Y bueno, pues dando también continuidad justamente ya al cierre del año con estos temas de género y sobre todo cómo podemos darle una propuesta de solución en general, tanto a la sociedad como al interior de nuestras familias, temas de política pública, temas de medios de comunicación también. Y bueno, pues hoy no es la excepción, de verdad es que para mí el día de hoy es muy importante, sobre todo cuando se da esta oportunidad de tener temas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, que también nos debe de importar dentro de la formación multidisciplinaria y el aprendizaje en los temas de equidad de género, de inclusión, de no discriminación. Y pues justamente el día de hoy hemos seleccionado un tema que tiene que ver precisamente con la forma como diversos organismos, hablando del tema jurídico, hablando del tema legal, pues están obligados a implementar y que también necesitamos nosotros como sociedad pues estar empapados de diferentes terminologías, del saber qué es lo que también organismos de esta naturaleza pues deben de ejercer como parte justamente de sus obligaciones. Y bueno, pues el tema del día de hoy es juzgar con perspectiva de género y tenemos una súper invitada que le agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. Es una gran abogada. Ella es la magistrada María del Mar Salafranca Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Mari, por impartirnos esta plática y bueno, pues sobre todo del podernos literal ampliar todo este conocimiento que poco a poco hemos ido formando aquí en Género y Acción, justamente con un tema legal. Muchas gracias. Y me voy a permitir, antes de abrir micrófono, a presentarte, a dar una semblanza de la magistrada Salafranca. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, con especialidad en microfinanzas por la Universidad de Harvard, es maestrante en Prevención de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca en España y pues ha dedicado su vida al servicio público con una carrera judicial al interior de los tribunales agrarios desde hace 25 años. En abril del 2016 fue designada magistrada unitaria agraria, actualmente adscrita al Distrito 39 con sede en Mazatlán, Sinaloa, y es coordinadora del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios desde julio del 2018. Muchísimas gracias, Mari, por estar aquí con nosotros. Y bueno, sobre todo, yo estoy muy entusiasmada con este tema, sobre todo cuando tenemos que advertirlo también desde el punto de vista de lo que hoy en día pues está sucediendo en torno también a los temas de género, en torno también a la violencia que permea a esta conmemoración que recientemente, bueno, pues acabamos de pasar en el tema de la eliminación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, también de hablar de temas sociales como lo es el sector agrario sobre todo, y bueno, de diversidad de temas el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, pues aquí te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Alice. Estoy feliz de estar con ustedes. Me encanta el nombre de tu programa, Género y Acción. Eso necesitamos, acciones positivas para poder ser igualdad, para poder encontrar un equilibrio y para tener una mejor sociedad. Estoy realmente muy contenta de estar con tus radioescuchas y poder estar aquí para platicar de qué manera podemos cada uno desde nuestros diferentes ámbitos impactar de manera positiva a estos temas que son importantes, cruciales y que nos atañen a todos, no solamente porque sea una cuestión de igualdad de género en las mujeres, solamente nos pertenece a nosotros, sino que hombres y mujeres tenemos que caminar en este andar. Justamente, Mari, y me encantó cómo estás iniciando, porque de eso vamos en este programa, Mari, precisamente el decir, no, a ver, vamos desde una perspectiva de género, justamente, a ver, ni para acá la balanza, ni para allá la balanza, sabemos de antemano que existen diversidad de problemas en torno a la inclusión y a la equidad, sin embargo, de eso se trata, de que podamos hablar desde las similitudes y desigualdades para lograr una equidad. Y a mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntando
preguntando directamente, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de juzgar desde esta perspectiva? Bueno, en principio es una categoría analítica, es un deber que tenemos los juzgadores, los operadores de la justicia, para identificar categorías sospechosas en las que se puedan advertir diferentes discriminaciones por cuestión de género. Entonces, lo que busca es reside en base a los principios de igualdad y no discriminación que están contenidos en el artículo 1 constitucional y precisamente lo que busca es que estos estereotipos culturales o históricos que se asocian a las exclusiones, ya sea por sexo, por raza, por color de piel, por origen étnico o nacional, por opiniones políticas, por posiciones sociales, por edad, discapacidad, incluso estado civil, religión, estado físico, pues sean eliminadas al momento de juzgar para así lograr un equilibrio. Entonces, existen diferentes pasos, yo creo que vamos a hablar de ellos un poco más adelante para que haya esta técnica, pero en sentido más amplio es este reconocimiento particular de una situación de desventaja que existe históricamente en contra de las mujeres y que no necesariamente tiene que estar presente en cada caso solamente porque alguna de las partes sea mujer, sino que se origina como consecuencia de la construcción sociocultural que se ha desarrollado en torno a la posición y al rol y a los estereotipos de género que se considera deben asumir las mujeres en razón a su sexo. Y justamente, qué importante es plantearlo así, Marimar, desde el punto de vista de que justamente tenemos que partir de estas diferencias, del poder reconocer también dentro de diversos ámbitos, en este caso a partir de los tribunales, a partir de quienes tienen esta obligación de impartir justicia, de que podamos advertirlo también desde el punto de vista de los derechos humanos, porque entiendo, al hablar de estas diferencias, de esta visibilidad de las diferencias, tenemos necesariamente que hablar de derechos humanos. ¿Qué podemos advertir en ese sentido de la importancia de los derechos humanos respecto a que quienes deban de impartir la justicia los tengan que considerar de manera obligatoria? Bueno, definitivamente con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora no solamente está por sí mismo reconocido el derecho humano, el derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad de todos los seres humanos, sino que tenemos la obligación, el Estado mexicano, de llevar a cabo acciones positivas encaminadas a esta protección. Y no solamente a la identificación temprana, a la prevención, sino también a remediar aquellas situaciones en las que ya se haya visto violentado algún derecho humano y por lo tanto tenemos la obligación de repararlo. Entonces, este artículo ha sido reformado en esta importantísima inclusión de, insisto, tener la obligación de tanto cuidar que no se lleven a cabo esto atropello a estos derechos o esta violentación a los derechos, identificarlos, prevenirlos, sancionarlos y repararlos. Y dentro de de toda este cúmulo de obligaciones, también tenemos que distraer un poco más la atención precisamente al tema que comentabas, al tema relacionado con las mujeres, a la desigualdad. Sabemos de antemano que existen diversidad de desigualdades, viéndolo desde la perspectiva, ¿no?, de género. Pero en el caso de las mujeres en particular, Mari, y por tu experiencia también dentro de esta obligación, en este caso como magistrada, ¿cuáles son los principales retos que tú adviertes en la aplicación de la perspectiva de género como criterios por parte de los juzgadores en torno a las mujeres, en torno a las desigualdades que permea sobre las mujeres? Mira, juzgar con perspectiva de género es una herramienta muy valiosa porque nos ayuda a remediar potenciales efectos discriminatorios que no solamente se dan en la sociedad, sino que el propio ordenamiento jurídico o incluso prácticas institucionales
pueden tener en detrimento de las personas. Entonces, una parte importante que tenemos que advertir los operadores de justicia es la interseccionalidad en relación con tu pregunta en particular. Es decir, una mujer puede ser discriminada no solamente por el hecho de ser mujer, sino que converjan otro tipo de discriminaciones, ¿no? Es decir, porque es una mujer madre soltera, ¿no? Entonces, o es una mujer y tiene cierta, por ejemplo, nivel sociocultural o cierto estado civil. Y puede ser a través de ello cómo se va incluso generando cada vez y permeando cada vez más profundamente esta discriminación, porque tiene como capas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hay 3 momentos en los que se pueden identificar estas diferentes asimetrías. El primero de ellos es cuando las partes acuden de primera instancia al tribunal o al juzgado. Entonces, allí, desde la forma en la que se expresan las prestaciones, los hechos en los que cada una de las partes defiende su postura, es fácil identificar alguna situación de desventaja. Ahí es la primera alarma y la primera oportunidad que tenemos los operadores de justicia de empezar a juzgar con perspectiva de género, porque no solamente es al momento de dictar una sentencia, sino lo que se busca es que también dentro del procedimiento la mujer se sienta conforme, se sienta a gusto, se sienta en un plano de igualdad. Y esta parte es importantísima porque tú no me vas a dejar mentir, porque tú eres psicóloga y eres abogada, lo es para una mujer, por una parte, si va a ser quien presenta la demanda o presenta la denuncia, ya toda la carga psicológica, toda el empoderamiento que tuvo que tener para decidirse a hacerlo, y llega con un miedo, llega con incluso muchas veces una parte en la que ella misma se autodiscrimina pensando, y sí podré ganar, y ojalá que sí lo logre, y tendré un buen abogado, y él podrá hacerlo mejor, y a lo mejor él es más poderoso, y si va y habla con el juzgador, y si, ¿no? Entonces, toda esta parte, desde ahí, tenemos que identificar como juzgador. En mi caso es fácil porque yo tengo una materia oral, entonces en el momento en el que tú ves a las partes es mucho más fácil identificar cuando alguien ocurre con este miedo, ocurre con y no es el miedo que todos podemos tener de estar ante un juicio. Me queda claro que a nadie nos gusta, ¿no? O claro, que todo el mundo nos sentimos con una expectativa. Pero no me refiero a eso, sino que de suyo, de principio, se sienta en una situación de desventaja. Ya sea a lo mejor económicamente, porque no pudo tener el acceso a un abogado como el que tiene su contraparte. Eso hablando de que ella haya sido la actora. Por otra parte, si es la demandada, entonces peor aún, ¿no? Me trajeron aquí y seguro ya voy a perder, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Se sientan un tanto perdidas. Entonces, en este primer momento es importante identificar cuál es la relación que existe entre las partes, si es una relación que viene de una familia, si es que tienen una relación de pareja, o simplemente se dio, o por ejemplo, también puede ser de suprasubordinación, porque es su jefe, porque son sus padres. Existen importantes momentos en los que tenemos que identificar esa relación desde el principio. Después, existe a lo largo del procedimiento ver cómo se han comportado. Es posible, por cuestiones de las que ya te platiqué, que a lo mejor la propia persona se empiece a desanimar, y entonces o deje de ocurrir a las audiencias, o cambie frecuentemente de abogado, o deje pasar los plazos legales, cosa que no tendría que ser ajena al juzgador. Tenemos que tener una alarma y saber y ser sensibles a por qué esto está sucediendo. Por supuesto, esto no implica de ninguna manera romper el equilibrio procesal entre las partes, no significa cuidar a una más que la otra, significa encontrar, detectar si existe esta simetría, y si la hay, entonces nosotros tenemos diferentes oportunidades para lograr balancear equilibrar esta situación. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, el buscar diferentes probanzas, el pedir de oficio que nosotros podamos
tener mejores elementos para conocer qué es lo que sucede en realidad, para tener, conocer lo que se dice materialmente la verdad, ¿no? Y al final, entonces ya es juzgar con perspectiva de género, pero creo que eso ya va a ser más adelante que Claro. platiquemos. Perdón por Muchas esta gracias. respuesta tan larga. No, 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 al contrario, porque justamente así es una manera en la que podemos ir hilando precisamente hasta llegar ahora sí, ¿cómo le haces? Y muy claramente, Mari, en el tema del decir, a ver, esto es lo que a mí me pueden enseñar, que nos vas a compartir más adelante del realmente cómo se juzga con perspectiva de género. Pero lo cierto es que al menos a mí se me ha dado en diversidad de ocasiones, a partir de lo que yo me dedico en la parte legal y también, sobre todo en la parte psicológica, cuando se da el abordaje con las pacientes víctimas de violencia de género. Y también cuando no es así, cuando es al contrario, es un paciente hombre el que está en un proceso, en ambos casos, hablando de separaciones o de divorcios o demás, problemas entre parejas. Lo cierto es que me ha pasado en el sentido del juzgador, en donde la balanza sí se inclina a uno o al otro, pero no con perspectiva de género. Esto es una realidad muy desafortunada, muy desafortunada. Se inclina por estereotipos y roles de género que el mismo juzgador tiene introyectado, que el mismo juzgador o juzgadora se va de un lado al otro porque se ve a sí mismo muchas veces en el mismo espejo, o bien porque no tiene la suficiente información o capacitación para poder deconstruir sus propios estereotipos y roles de género. Entonces, en ese sentido, Mari, y sin ánimo de adelantarnos, pero quisiera primero abordar eso. ¿Cómo le hacen ustedes como juzgadores precisamente para ustedes no tener un sesgo estereotipado con los asuntos que lleven? Llámese tribunal agrario, como es tu caso, pero donde también, esto que decías tú muy ciertamente, tú ves a las mujeres con el miedo introyectado de, ¿y si me gana? ¿Y si pierdo? ¿Y si el abogado que lo defiende? Oye, pero si es mujer, oye, pero si es hombre. ¿Cómo le hacemos primero nosotros como juzgadores para romper precisamente con nuestras propias creencias limitantes en torno al sexo? Es una gran pregunta, porque no podemos negar que tenemos esta dualidad. Nosotros no podemos disociar la persona del trabajo. Parecería muy útil ponerte tu toga de juzgador y entonces ser impoluto y poder sustraerte de todo tipo de perjuicios, de todo tipo de estereotipos y entonces de manera inmaculada juzgar con la mayor de las virtudes y de las equidades y de las equidistancias. Eso sería lo ideal. Sin embargo, por supuesto que los seres humanos estamos proveídos de estas pasiones, de estas filias, de estas fobias, que no podemos de manera tan radical simplemente hacer un lado porque estás sentada en tu oficina juzgando. Sin embargo, sí es cierto que para poder ser juzgador se necesitan características no solamente que tienen que ver con tu entorno y con tus expectativas de preparación universitaria, sino que también tienes que tener unas características propias, que incluso de ellas habla el código de ética y que nos habla claramente de esta forma de desproveerte de cualquier tipo de interés. Entonces, al fin y al cabo, se parece un poco al trabajo que tú haces en el área psicológica. Viene alguien y te cuenta un problema. O sea, lo estoy diciendo de una manera muy llana, pero de eso se trata. Alguien viene a ti, pone en tus manos y te dice, mira, esto es algo que está disturbando mi vida, tengo un problema con esta persona, no sé cómo resolverlo, yo creo que tengo la razón, por favor haz algo. Y la otra parte viene y te cuenta la otra parte de la historia. Y eso es lo que hace que tú tengas las piezas del rompecabezas para poderlas ir armando de una manera completa. Entonces, el escuchar a las dos partes, que casi siempre la gente dice son contradictorias, y yo digo no.
se complementan, porque siempre te va a contar la parte que la otra no es que no te quiera contar, sino que no ve. Todos platicamos lo que nos duele y todos lo contamos a través de nuestros ojos. Entonces, no podemos olvidar que un juzgador es entonces un tercero imparcial que no tiene este apasionamiento respecto de lo que a ti te sucede. Entonces, sí es cierto que yo como persona tengo mis sentimientos, tengo mis emociones, pero también es cierto que estoy sustraída del problema y entonces eso hace que yo pueda ser un fiel para poder resolver. Por supuesto que dentro de toda nuestra obligación como juzgador es el tener la capacidad de irnos reinventando día con día, de irnos capacitando en temas importantes y por eso existe este protocolo para juzgar con perspectiva de género, que nos obliga, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación da puntos muy específicos en los cuales nosotros tenemos que identificar estas alarmas, estas categorías sospechosas, casi porque si como persona no lo logras hacer, como juzgador debes de entenderlo y debes de lograr, por eso, de hecho, el rubro son categorías sospechosas. Tú tienes que entonces empezar a ser sensible a estos temas. Y poco a poco esa es la manera en la que vamos caminando y construyendo estas nuevas sensibilidades que tenemos que tener. Pero por supuesto que siempre tenemos que ser alguien equidistante entre las partes y no debo de reconocer que es algo que nos construye no solamente de manera profesional, sino también como seres humanos. Aprendemos todos los días a ser más tolerantes, a ser más pacientes, a saber escuchar, pero también tenemos otro tipo de áreas de oportunidad que nos genera esta profesión porque somos muy impositivos, ¿no? Yo llego a mi casa y todo el mundo me dice, oye, pero es que aquí no estás dándome sentencia, ¿no? Pídeme de cenar, no me digas dame de cenar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que te trastorna nuestra personalidad para bien y para mal, ¿no? No, pero mira, tocaste un punto que dices, aunque suene chusco, pero bueno, yo sí debo de reconocerlo. Mi formación de abogada data de hace más de 25 años, trabajando, o sea, ya tengo más, ¿no? Pero eso es muy cierto, o sea, ¿cómo trasladamos hasta la prosodia, la dicción, como abogados, como abogadas, a tu mundo en casa, del cómo lo decimos? Y creo que cuando nos vamos formando, Mari, en temas de género, al menos yo así me cacho como abogada, aquí sí, como abogada, del decir, híjole, el tema del exigir, el tema del en tu misma casa juzgar con perspectiva de género, del decir, a ver, no, del poner los límites, del poder, lo que tú decías, a ver, se vale también seguirnos cultivando, pero muchas veces es muy cierto, perdemos el punto de vista de que el juzgar se queda en casa, perdón, el juzgar se queda en el juzgado y en casa es otro tipo de interacción, ¿no? Sin embargo, también es muy conveniente verlo como tú decías. A ver, yo hago prácticamente de manera llana lo que Alice hace desde el punto de vista psicológico, ¿no? A mí también me ha pasado de que dices, a ver, casos bien difíciles donde la persona que me aborda es un hombre que justamente tiene temor porque la esposa lo está por dejar o ya lo dejó, pero cuando tú vas y ojo con esto, durante la clínica, la parte clínica, te das cuenta que la persona, con toda la batería de pruebas que le has aplicado, hago un símil, resulta que es misógino, que es machista, que en realidad esa versión que él te dio es solo una versión. Necesitarías la otra parte, necesitarías la parte de la pareja en este caso, ¿no? Entonces, a mí me genera un sesgo ese tipo de pacientes porque de antemano, en el inter, yo identifiqué que en realidad su motivo de consulta de origen no era lo que él había planteado, va cambiando. ¿Y por qué lo digo como símil? Porque como abogada yo lo veo un tanto similar a lo que haces tú como juzgadora. Esta importancia de que ver, al principio él te dijo una cosa o ella te dice una cosa en el juicio, ¿no? Pero conforme va avanzando las partes dentro del juicio, pues puede ser que las cosas vayan cambiando y puede ser que ahí es donde tú te vas a dar cuenta que efectivamente lo que al principio tú habías identificado que iba en un sentido, pues puede cambiar de sentido dependiendo de lo que la otra parte haya manifestado en su defensa.
Entonces, cuando estamos hablando de un tema de perspectiva de género, ahí sí, ¿qué pasa en casos de este tipo, Mari, donde justamente tú ya vas hacia una línea, ya lo analizaste, pero de repente hay una prueba o de repente hay algo que te cambia la historia y que esa historia te la cambia dramáticamente hablando? Sí, justo ese es el punto de juzgar con perspectiva de género. El que de no aplicar la perspectiva de género, el resultado de la sentencia sería completamente diferente. Y también podría ser una tentación de quererlo aplicar siempre. Por eso desde el principio dije, no en todos los expedientes, en todos los juicios, cabe juzgar con perspectiva de género. Debe de haber este desequilibrio, tiene que haber esta vulnerabilidad, tiene que haber esta discriminación, porque si no, entonces caemos en lo contrario, caemos en que nosotros somos los que vamos a propiciar una situación desigual. No por el simple hecho de que una mujer esté como parte en un juicio, hay perspectiva de género. Y también debo de aclarar que puedes juzgar con perspectiva de género en favor de un hombre también, porque lo que buscamos es desinhibirnos de los roles y de los estereotipos que también existen, ¿no?, en contra de los hombres. Por supuesto que hablamos de juzgar con perspectiva de género de manera más puntual en las mujeres, porque social y históricamente han sido quienes están en una posición de desventaja. Entonces, a lo mejor es más fácil si les cuento un caso o de qué manera puede ser posible juzgar con perspectiva de género. Y se los voy a decir en materia agraria, primero porque es a lo que me dedico. Bienvenido. Pero segundo, porque para que vean cómo en una materia que es completamente diferente, sí puedes incorporar la perspectiva de género, porque si hablamos a lo mejor de casos de familiares, es mucho más evidente o es mucho más fácil involucrar la perspectiva de género. Por supuesto. Entonces, para quienes no sepan a qué se refiere el derecho agrario, es respecto de la tenencia de la superficie de la tierra, cuando están involucrados o ejidos o comunidades. Entonces viene un ejidatario a pedirme el mejor derecho a poseer un solar porque dice, este es mío y aquí está mi casa. Y entonces Juan se lo reclama a María. Resulta que María viene con nosotros y nos dice, sí, sí es cierto, el solar es de Juan, él es el dueño. Pues la verdad es que si todos hasta aquí les preguntaría qué piensan que está pasando, pues parecería que no necesitamos ni siquiera más pruebas, porque está confesa la María diciendo que es de Juan, entonces regrésalo, ¿no? Tú no tienes por qué tener algo que no es tuyo. Hasta ahí, esa sería nuestra categoría analítica para juzgar. Alguien tiene algo que no le pertenece y que la otra persona está reclamando que se lo regreses. Es clarísimo, ¿no? Por supuesto que, bueno, a lo largo del procedimiento, él, de Juan, demuestra hacerlo, ¿no? No solamente está confeso, no solamente su dicho, sino que presenta los documentos para saber que es suyo. Pero al contestar la demanda y al llevar a cabo la audiencia, nos damos cuenta que Juan y María habían estado casados durante 15 años. Bueno, ahí ya van cambiando las cositas, ¿verdad? Y que habían vivido en esa casa y que ahí ellos tienen a sus 4 hijos. 4 hijos que son menores de edad. También es cierto que resulta que Juan tiene en ese mismo poblado otra casa, otro solar, en donde puede vivir. Por supuesto que Juan es económicamente activo, María no, porque se ha dedicado todo este tiempo, todos estos 15 años que estuvo casada con Juan, ¿a qué? Pues a las labores domésticas, a cuidar a sus hijos, a cuidar a su marido, ¿no? A lavar la ropa, a cocinar, ¿no? A todas aquellas tareas que están invisibilizadas. Y por supuesto que jamás por su cabeza pasó ni tuvo tiempo para tener, además de esto, un trabajo que esté remunerado, porque ese que tenía sí es un trabajo, ¿no? Solamente para aclararlo. Claro. Solamente para que no se nos olvide. Entonces, pues ya se va diluyendo un poco esta poderío que, ¿no? En el que Juan ha sido desposeído de algo que le pertenece, ¿no?
Y entonces vamos encontrando que Juan, bueno, pues como que ya está siendo un poco injusto en querer sacar, ¿no?, a María y a sus hijos de la casa donde han vivido toda la vida y aparte donde no tienen a dónde ir a vivir. Entonces le preguntamos a Juan. Ahora, es muy importante no olvidarnos que estamos dictando una sentencia en materia agraria, no estamos dictando una sentencia que tenga que ver con el divorcio ni de Juan ni de María, ni estamos dictando una sentencia que tenga que ver con qué tiene que pasar con los hijos, nada de eso. Entonces, sin salirte de tu materia, sin salirte de tu área de expertise, de tu jurisdicción, no puedes dejar de ver que al fin y al cabo el que tú resuelvas diciéndole a María, regrésale a Juan, va a tener un impacto directo tanto en la persona María, en la mujer, como en sus hijos. Y que esto perpetraría, ¿no?, la desigualdad que ha tenido esta relación y la acrecentaría. ¿Por qué? Porque le estás dando a una persona que sí tiene dónde vivir, como es Juan, otro espacio más allá de que sea suyo, y le estás quitando a María el lugar donde ha vivido toda la vida con sus hijos y le estás lanzando, aunque suene muy dramático, a la calle. Entonces, esto es justo, esto en realidad es justicia, porque ¿qué significa dictar una sentencia? Dictar una sentencia significa individualizar la norma, ¿no? El aplicarle a alguien el derecho, el dárselo de manera plausible, ¿no? Yo siempre les digo que a la gente que trabaja conmigo, los expedientes no es el 322/2018, es el expediente que atrás tiene a una persona a quien le vas a cambiar la vida. Entonces tienes que tener, cada vez que firmo una sentencia, lo tengo en mi cabeza y en mi corazón que le voy a cambiar la vida a alguien y por lo tanto tiene que ser esa sentencia construida de manera racionada, de manera con consideraciones profundas de hecho y de derecho, que no pueden estar desprovistas de todos estos elementos de los que te vas proveyendo a lo largo del expediente, como este de Juan y María. Entonces, ¿en qué pasó? Al final de la historia, en la sentencia que dictamos es, sí, el solar le pertenece a Juan. Eso es cierto y no es algo controvertido. Tan es así que María lo acepta y tan es así que los documentos lo demuestran. Sin embargo, no hay el derecho a mejor poseer esa superficie. ¿Por qué? Porque María también la ha poseído durante 15 años con sus menores hijos y ha dedicado tanto tiempo a los cuidados domésticos que no ha podido tener el tiempo de proveer lo suficiente a su vida para obtener un medio de subsistencia en el que con ello pueda obtener otra casa o otra forma de alimentar a sus hijos. Por lo tanto, tratando de equilibrar la situación, decidimos que María conservara en posesión, insisto, esa superficie por el mismo tiempo que le dedicó a su familia y a Juan, es decir, esos mismos 15 años. Pues a Juan no le gustó mi sentencia, por supuesto. No, pues no. Se fue al amparo y en el amparo, bueno, pues ahí está resolviéndose, vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Pero una parte muy importante que aclaramos dentro de la sentencia es, esto no es una condena, ¿no?, en materia familiar, en materia de alimentos, esto no está haciendo o no es doble condena para Juan, porque Juan decía, es que yo ya les doy 2,000 pesos, ¿no? Aparte de 2,000 pesos a la pobre mujer con 4 hijos. Claro. Más allá de eso, ¿no? No nos vamos a poner a discutir sobre eso. Él decía, yo ya erogo esta cantidad. Sí, pero no solamente es eso. ¿Por qué? Porque juzgar con perspectiva de género lo que busca, insisto, es tratar de cerrar las brechas de desigualdad. Y ante mis ojos había una brecha de desigualdad profunda en la cual María no tenía una manera de proveer una casa, un lugar donde estar con sus hijos, y Juan sí lo tenía. Entonces, eso es lo que la justicia intentó hacer, darle el mismo tiempo ahora a María durante estos 15 años, pues ahora también tú abres los ojos, obsérvate como alguien que ha estado en desventaja, porque eso cuesta muchísimo trabajo como víctima, el reconocerte, el asumirte
en esta situación de desventaja y despierta y haz algo durante este tiempo. Entonces, tratando de equilibrar. Así es como se juzga con perspectiva de género y pues no sé si les ha gustado el ejemplo o ha sido No, claro. maravilloso. Aquí Rosa María Gutiérrez, muchas gracias, Rosy. Dice, muy buen razonamiento. Una gran abogada también por ahí, amiga mía. Justamente, Mari, fue un maravilloso ejemplo y poner muy a la vista la siguiente acotación. Este razonamiento va con base de manera muy emblemática la división entre el trabajo remunerado y no remunerado, justamente. Esto es, ¿por qué señalarlo? Porque es justamente lo que se pierde de vista, que el estereotipo y el rol de género transgeneracionalmente, pues nos han ubicado a las mujeres en los espacios privados y a los hombres en los espacios públicos, hablando del ejemplo que nos planteas, ¿no? En donde la mujer, por este razonamiento que se le introyecta, derivado de un ámbito sociocultural, la mujer se debe quedar en casa atendiéndome a mí, cuidando a los hijos, mientras yo voy, salgo y traigo la comida y soy el proveedor. Pero cuando pasan estas situaciones de un divorcio, de una separación, ahí es justamente donde se pierde de vista, ¿no? O sea, este juego legal del decir, bueno, pues sí, legalmente es tuyo, es tu propiedad, más no tu posesión. Pero partiendo del tema de que hay una desventaja notable por el tiempo que esta mujer, que María, dejó de trabajar por dedicarse a los hijos. Pero precisamente ese es el tema, Mari, del cómo deconstruir justamente el decir, a ver, de verdad, si a Juan no le gustó tu sentencia, ¿por qué a Juan no le gustó tu sentencia, no? ¿Por qué no se logra justamente permear a partir de esa desigualdad, de esa desventaja entre María y Juan, por un tema de un trabajo remunerado y no remunerado? ¿Cuántas mujeres lo advertimos dentro de los temas de violencia laboral? Justamente hoy en la pandemia estamos trabajando mucho más horas que los hombres. De por sí ya veníamos con una desventaja y una desigualdad, pero hoy todavía más, hablando de estas diferencias entre el trabajo remunerado y no remunerado. Aquí sí es un poquito más desde tu criterio, Mari, digamos, saliéndonos un poco del esquema legal. ¿Por qué creer, Juan, de que la sentencia no es justa? O sea, hablando no del lenguaje legal, hablando desde tu perspectiva como mujer, como profesionista, con esto que estamos haciendo ahora de alimentarnos de los temas de violencia de género, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué pasa por la cabeza cuando vas a impugnar una sentencia que es clara en cuestión de la desigualdad? Bueno, yo creo que es muy importante la educación, yo creo que es muy importante que tenemos normalizada la desigualdad, que hay desigualdades que son sutiles, hay violencias que son sutiles, como la económica y la patrimonial, que están visibilizadas en este caso que les expongo el día de hoy, y sobre todo que se van generando relaciones de poder y asimetrías, es decir, Juan realmente cree que él es el dueño de la casa, cuando esa casa ha sido el hogar familiar, es tanto de María como de él y como de sus propios hijos. Entonces, esta relación de subordinación, yo siempre digo, las relaciones entre amorosas, por eso se llaman de pareja, porque tienen que estar parejos. Claro. No, esa es la razón por la cual le decimos que es mi pareja. Y sin embargo, esto no sucede en la vida cotidiana, ¿no? Esto no lo tenemos así. Siempre consideramos, nosotros esperemos que no todos nuestros radioescuchas lo consideren así, pero me refiero a que socialmente ha sido normalizado que esa relación incluso haya un poco de suprasubordinación. Y ese es el problema, esa simetría, esa relación de poder que se considera que el hombre, precisamente por lo que tú acabas de decir, por ser el proveedor, por ser el que, es que lo compramos con mi dinero, con lo que yo trabajé, ¿no? Y bueno, sí, pero ¿por qué pudiste salir a trabajar? Porque yo te di de comer, porque yo limpié, porque yo lavé tu ropa, porque cuando tú regresaste había una cama tendida para la cual descansar, porque también yo te apoyé con tus hijos, porque tú no tenías otras cosas que hacer, ni en qué distraerte, porque yo te atendí, porque yo te cuidé, y eso es igual de valioso, y eso es igual de importante, aunque no de visibilizado, para que tú puedas ser exitoso y pudiste haber ido a trabajar y obtener el dinero y comprar esta casa
pero realmente el problema es esta división sexual del trabajo en la cual debería de ser igual. No tendríamos problema si estuviera la división, porque al fin y al cabo en todos los aspectos de la vida nos ponemos de acuerdo, ¿no? Tú me preguntas y yo te contesto. Yo no siento que esté subordinada a tus preguntas en este programa, ¿no? Simplemente son los roles que nos corresponden. Si así hubiera sido a lo largo de la historia de la humanidad, hubiera estado bien. A ti te toca ir a cazar el mamut y a mí me toca prepararlo. Todo, hasta ahí todo va muy bien. El problema es cuando es cuantificable en dinero la posición que le ha tocado al hombre y la de la mujer se va diluyendo y parecería que nacimos con las aptitudes para hacerlo, ¿no? ¿Por qué los hombres te dicen, es que, bueno, yo sí plancharía mi camisa, pero es que no sé? Ok, o sea, y entonces que nosotros nacimos precargadas con una aptitud para saber planchar la camisa, pues no, la primera que planchamos o la quemamos se nos quedó espantosa, ¿no? Es más, yo no lo sé planchar así, digo, lo confieso en este momento. Yo tampoco, literal. ¿No? O es que yo no sé cocinar, a mí que me explique quién nació sabiendo cocinar, absolutamente nadie, o sea, y lo asumen como una parte que eso no es valioso porque te corresponde hacerlo y porque entonces pues es algo ordinario o intrínseco a ti. No, también es una habilidad, una destreza que tenemos que desarrollar y que es igual de importante que las que desarrollan los hombres y sin embargo, insisto, no están visibilizadas porque no son cuantificables en dinero. Claro, y más allá de eso, es un tema también digno de poner en la mesa, lo que les estamos también enseñando a nuestros propios hijos, Mari. O sea, este tema del decir, a ver, Juan se fue a impugnar, se fue al amparo, esperemos el colegiado termine por decir lo que tenga que decir, etcétera. Pero es esta importancia de que al final del día el eje rector de todo esto termina siendo la educación, pero termina también siendo que esa misma educación, cómo va permeando hacia nuestros hijos y hacia nuestras hijas. Sobre todo, María, aquí ya yéndome un poco más hacia lo que tú haces y porque a mí es un tema que en lo particular me interesa, que es el sector agrario. Justamente yo en algún momento tuve la oportunidad de estar en un fondo de inversión que daba justamente apoyos al sector agrario. Y yo lo viví desde esa perspectiva, ¿no? De que apenas íbamos con un tema de perspectiva de género, pero bueno, por alguna razón no se logra. Pero al menos lo que yo sí me sensibilicé y lo que yo sí logré visualizar es que en el tema agrario la desigualdad de tipo social es tan marcada que no importa de todos modos el nivel socioeconómico que tengas. Puede ser la súper empresaria que cultive aguacates, pero también puede ser puede ser María, ¿no? Al final del día puede ser María. Y de todos modos, Marías pueden ser las dos. ¿Por qué? Porque cuando tú volteas a ver del por qué no le otorgaste un crédito a la gran empresaria de los aguacates, empiezas a darte cuenta de que hay una desigualdad tremenda por estereotipo en cuestión de poder definir los apoyos, ¿no? ¿Dónde sí permea ese tipo de apoyo, hablando del plano económico? Y te vas dando cuenta que los requisitos que le pides a la otra María aguacatera, pues son requisitos sin perspectiva, son requisitos que le pides al empresario hombre, donde dices, a ver, María probablemente la casa no es de ella, la granja no es de ella, o el sector en donde ella cultiva no es de ella, etcétera, 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 porque esto es real. Porque tenías que pedirle que estuviera su nombre. No, pues, ¿qué crees? No está el nombre de la otra María. Ah, pues no se puede. Entonces, es a lo que voy justamente. No importa el nivel sociocultural ni socioeconómico entre las dos Marías. Y de todos modos hay una desigualdad, hablando aquí del sector agrario. Entonces, aquí es un tema igual, Mari, que me gustaría escucharte desde también tu emoción, tu perspectiva. ¿Tú cómo visualizas el sector agrario hablando desde una perspectiva de género, hablando de la realidad del sector agrario? Mira, es importantísimo lo que tú dices, porque a mí cuando la gente me dice, te dedicas al derecho agrario, ¿y eso qué es, no? Para empezar. Ay, no. Y piensan que hay como dos ejidos tirados ahí, esparcidos por el mundo. Bueno, decirles que en nuestro país el 51% de la superficie, o sea, más de 105 millones de hectáreas, corresponden
a ejidos o comunidades. Significa que le pertenecen al derecho agrario. Para que empecemos a visualizarlos. Existen más de 5 millones de sujetos agrarios directos. Y aquí es en donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque de esos 5 millones, ¿no? 4 son hombres, ¿no? O sea, 4 millones de sujetos agrarios son hombres, lo que nos deja 1 millón a las mujeres. ¿Y de qué manera se convirtieron en ejidatarias o en comuneras? Eso aún es peor. ¿Por qué? Porque no lo han sido toda la vida o no lo ha sido toda su etapa temprana como son los hombres, sino que se convierten en ejidatarias o en comuneras por la sucesión de los derechos de sus maridos. Exacto. Entonces, claro que ya lo son, entonces a los 50 y tantos, a los 60 y tantos años es cuando se vuelven la propietaria del derecho. ¿Y qué pasa? Pasan dos cosas muy tristes, y que veo todos los días en mi tribunal. O ella ya llega cansada o muy poco creyente de ser la titular del derecho y viene y de plano dice, ¿sabes una cosa? Yo vengo a repudiar el derecho en favor de mi hijo. Favor de su hijo que vive en Estados Unidos, que jamás en su vida ha visto la tierra, que nunca la ha trabajado, y María, bueno, otra vez tenemos a la tercera María o a la aguacatera, no cualquiera de las dos, que se ha partido el lomo y las manos en esa tierra y que resulta que jamás va a ser de ella porque ella considera que no es la titular del derecho porque era de su marido y ahora que lo tenga su hijo, ¿no? Entonces, esto es gravísimo porque parte en el derecho agrario, por ejemplo, vamos a pensar que tú tienes 10 hectáreas y tú tienes 10 hijos. Tú no le puedes dejar 1 hectárea a cada uno de tus hijos, sino que para no pulverizar la superficie de la tierra, así como están prohibidos los grandes latifundios o grandes extensiones de tierra en muchas manos, también está prohibido lo contrario, que es la pulverización o el minifundio. ¿Por qué? Pues porque un día, pues si tú le das 1 hectárea a cada uno de tus 10 hijos, pues todavía está bien, pero imagínate que cada uno de tus hijos tenga 10 hijos, pues a tus nietos le van a tocar, pues, ¿no? 100 metros y entonces ya no va a ser productivo, ya no va a ser agricultura, no se puede ser productivo en lo que tiene que ver con la agricultura o la ganadería. Entonces, ¿de qué manera? Solamente se lo puedes dejar a una sola persona. Si tienes una lista de sucesión, si tienes un testamento, bueno, pues pones un orden de prelación por si en el momento en el que tú fallezcas hay alguien más. Pero si no, si es intestamentario, entonces hay un artículo 17 de la Ley Agraria que nos dice puntualmente cuál es el orden para poder llevar a cabo la sucesión. Y el primero son los cónyuges, el segundo son las concubinas o concubinarios, el tercero son los hijos, y el cuarto son los dependientes económicos. Entonces, te digo que esta parte en que la mujer llega y renuncia es muy, muy común. O la que viene y lo asume, ¿qué pasa? Que pone como su sucesor preferente a su hijo y no a su hija. Y le preguntas por qué, y mira que de verdad las trato de sensibilizar y de tratar de empoderar, ponga a su hija para que no le pase lo que le ha pasado a usted. Y ¿sabes qué me contestan? No, porque ella va a tener a su marido que le va a poder dar su parcela. Y mi hijo tiene que tener la suya para podérsela dar a su mujer. Esto es muy desalentador, esto es terrible porque habla de una idiosincrasia, habla de una construcción social que tenemos que ir precisamente deconstruyendo, de ir permeando para que la gente comprenda la importancia que tiene el que las mujeres, porque constituyen una cuarta parte de la población mundial, las mujeres rurales. En ellas están el 50% de la producción de los alimentos que cada uno de nosotros nos llevamos a la boca en cada día. Y si ellas tuvieran empoderamiento suficiente, sacarían de la pobreza y del hambre, sobre todo, a 150 millones de personas en el mundo. Entonces, el impacto es real, está allí. El 93.5% de las mujeres rurales están consideradas como en situación de vulnerabilidad, cualquiera que ésta sea, y si las tratamos de visibilizar, tienen desigualdades en materia económica, de educación, de salud, de la propiedad, en todos los aspectos está impactada esta desigualdad en la mujer rural. Entonces, coincido contigo plenamente, no importa ni siquiera si tu nivel socioeconómico,
siempre va a haber un extracto, como empezamos a platicar, esta interseccionalidad en la cual el ser mujer acaba convergiendo en alguna de las otras situaciones de desigualdad y que generan este desequilibrio. Maravillosa respuesta, muchísimas gracias, Mari, y tal cual me hiciste recordar, te digo, mi propia experiencia como abogada dentro del sector agrícola, agropecuario, es muy cierto. O sea, esto es una realidad y también en lo personal me ha tocado convivir con mujeres exactamente en el ejemplo que estás poniendo, de sus hijos están en el extranjero como migrantes. Ellas se friegan el lomo porque esto es una realidad, sembrando pepinos, sembrando maíz para que les den 3 pesos en un predio que ni siquiera es de ellas. Y que justamente cuando se trata de la sucesión, efectivamente, esto es una realidad, tal cual como lo has expuesto, se lo dejan a los hombres, se los dejan a ellos, pero con este razonamiento estereotipado. Entonces es muy desafortunado, bien lo señalas, ¿qué pasaría en un mundo en donde la política pública realmente pudiera apoyar, no importa el nivel sociocultural, socioeconómico de las mujeres en el campo, pero que las pudieras apoyar a partir de la educación, de esta educación, yo sé que es difícil, pero poder aprender a deconstruir estas creencias limitantes de que no podemos estar en ese espacio llamado tierra, ¿no? Entonces, esto es una gran reflexión, Mari, pues estamos llegando justamente al final de nuestra entrevista. Y no sin antes agradecerte, por supuesto. Aquí un comentario también de Pantera Rodríguez nos dice: justo a defender los derechos de las mujeres. Felicidades, muchísimas gracias por el comentario. Y me gustaría cerrar brevemente, tenemos 1 minuto para que nos dejes por favor una última reflexión, Mari. Sí. Y posteriormente que nos dejes tus redes sociales donde te podamos encontrar, por favor. Bueno, la verdad ha sido un placer estar con ustedes, se me pasó rapidísimo el tiempo, ofrezco una disculpa porque siempre hago uso indiscriminado del micrófono, soy la peor invitada, perdón. Pero bueno, me gustaría el reflexionar, el que todos pensemos que en estos días de 16 días de activismo en los que todavía nos encontramos, justo hoy es la jornada 8, estamos a la mitad para reflexionar acerca de la erradicación de la violencia en contra de la mujer, pues tenemos la oportunidad de decir basta. Basta a la violencia en contra de la mujer, en contra de las niñas, y entender que las mujeres no podemos seguir tolerando el ser abusadas, el ser maltratadas, el ser agredidas en cualquiera de las versiones que existe de la violencia, entre las más sutiles, incluso los micromachismos, que bueno, el día de hoy no hemos tenido que platicar la oportunidad, pero sé que todo el mundo ya estamos cada día más sensibilizados con ellos. Pero no solamente tenemos oportunidad de esto, sino también tenemos la oportunidad de decirle a estas mujeres que no están solas y que es el momento de lograr una vida más solidaria, más igualitaria y más justa para todos desde cada una de nuestras trincheras, y que entendamos las mujeres que tenemos la oportunidad de ser como Alice, como yo o como cualquier otra, desde cualquier punto tenemos este impacto para que tus hijos crean en ti, para que vean a una mamá que es más igualitaria, para que vea que es una hermana que trata igual a los niños que a las niñas, a una maestra que es igual que trata a los niños que a las niñas, a una chica trabajadora dependiente de cualquier tienda, de cualquier lugar, que todos desde nuestro ámbito tratemos de ser un factor de cambio y un factor de ejemplo, ¿no? Como decía Kamala Harris, bueno, ahora yo soy la vicepresidenta y lo que me gusta es que en cada hogar de Estados Unidos haya potencialmente una niña que pueda ser vicepresidenta. Entonces, lo mismo con nosotros, no tenemos por qué ser vicepresidentas. Desde el espacio más pequeño podemos impactar a quienes nos están observando todo el tiempo y sobre todo a las niñas. Muchas gracias, Alice. Me pueden encontrar, bueno, en mis redes sociales estoy en Facebook, estoy también en Twitter como Mar Salafranca, y quien me quiera mandar un correo electrónico, mi correo es msalafranca con sp @tribunalesagrarios.gov.mx.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias, al contrario, el placer es mío. Y mira, entonces ya abriste la puerta para una segunda parte, Mari, porque claro que nos hace falta hablar de machismos, de machismos cotidianos, nos hace falta hablar de muchísimas cosas que tú y yo hoy coincidimos en un solo proyecto, justamente, que es aprender y aplicar lo que estamos aprendiendo dentro de nuestros propios estudios en temas de violencia de género, y este tema da para muchísimo más. Al contrario, te agradezco muchísimo el haberme dado la oportunidad de entrevistarte, de verdad lo valoro, de verdad, para nuestros radioescuchas, metámonos más todavía a las desigualdades de tipo social, al sector agrario, que también ahí es un punto muy medular que muy poca gente voltea a ver, justamente. Muchísimas gracias, Mari. Bueno, pues le quiero dar nuevamente las gracias a la magistrada unitaria agraria, actualmente adscrita al Distrito 39, con sede en Mazatlán, Sinaloa, magistrada María del Mar Salafranca Pérez. Muchísimas gracias, Mari. Yo soy Alice Rodríguez, Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Me pueden encontrar en @AliceRecilio, @RecilioC, en Instagram alice.rodríguez.psicología. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente miércoles, que vamos a hablar de arte y las mujeres. Muchísimas gracias, Mari, nos vemos siguiente miércoles, 1:00 p.m. en Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.